Hola, me alegra encontrarme contigo y oro para que Dios hable a tu vida a través de este video. Hoy quiero empezar compartiéndote de un versículo que mencioné en uno de los videos anteriores, que está en Efesios capítulo 5 versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que seamos imitadores de Dios, que lo imitemos, que seamos como Él. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo de quien podemos aprender? Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y a través de los evangelios podemos aprender muchísimo sobre cómo era Jesús, qué hacía Él, cuál era su actitud, cuáles eran sus claves, sus tips, cómo vivía él su vida en su cuerpo hecho hombre. Así que estuve leyendo en Marcos capítulo 1, empezando en el versículo 21, y la verdad es que, wow, Dios me habló muchísimo, porque al ver cómo era un día normal en la vida de Jesús, fui muy impactada y muy ministrada de cómo era un día normal, y quiero compartirlo contigo hoy. Aquí en el versículo 21 empieza diciendo que entrando en la sinagoga enseñaba. Es decir, que ese día Jesús entró a la sinagoga y empezó su día enseñando, predicando. Mientras estaban allí, un hombre con un espíritu inmundo empezó a dar gran voz y, bueno, se manifestó. Jesús oró por él, reprendió el espíritu que había en él y él fue libre. Jesús lo hizo libre. Luego dice que se empezó a difundir su fama, la fama de Jesús, por toda la provincia alrededor de Galilea. Es decir, que Jesús empezó a convertirse como en algo famoso, de lo que hablaban, y empezó a expandirse esa gran voz acerca de quién era este gran hombre llamado Jesús. Luego dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, y la suegra de Simón tenía fiebre. Enseguida le hablaron a Jesús de esta mujer, y Jesús oró por ella y fue sanada. Luego dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se opuso, trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Es decir, trajeron a todos los que estaban enfermos o estaban endemoniados. Los trajeron a esa casa donde estaba Jesús. Y dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Ese fue el día de Jesús. También aquí en el versículo 32 nos dice: y toda la ciudad se agolpeó a la puerta. Entonces, imagínense este día en la vida de Jesús. Empezó enseñando en la sinagoga, liberó una persona que tenía una opresión por un espíritu. Luego sanó a una mujer enferma a la casa donde llegó. Y por último, para terminar su día, allí en esta casa se aglomeró toda la ciudad y él oró por muchos que fueron sanos y fueron libres. Y yo pensaba, wow, ¿cómo puede Jesús hacer todo eso en un solo día? Y yo sé que muchas veces nosotros tenemos una vida muy agitada, el trajín del día a día, tantas obligaciones, responsabilidades, ¿sí? Como mujeres también nos desenvolvemos en la parte laboral, todo lo que es nuestro hogar, lo que eso implica, las labores diarias, nuestros esposos, nuestros hijos. Y si tú eres hombre, pues más aún con la responsabilidad que tienes para proveer para tu casa, tus finanzas, y tu mente siempre está ocupada, nuestro cuerpo siempre está esforzado, está haciendo, yendo, vamos, y se nos va el día sin parar. Pero aquí está la clave de lo que quiero compartir contigo.
Mira, lo que tú puedes pensar después de este día tan trajinado de Jesús es que Jesús estaba cansado, Jesús era humano, Jesús tenía necesidades físicas y que muy posiblemente él terminó rendido y se acostó a dormir y tenía que tener descanso. Pero luego aquí vemos en el capítulo 1 de Marcos, versículo 35, que dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando leí esto dije, wow, Jesús, después de su gran día, madrugó, salió muy temprano en la mañana cuando aún estaba oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía sus tiempos de oración, de comunión, de compartir con Dios. Él, de tanto dar y dar y dar, a pesar de que Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, Él tenía que tener esos tiempos de comunión con Dios. Necesitaba recargarse. Y creo yo que esa es la clave para nosotros vivir. Seamos imitadores de Dios, siguiendo este gran ejemplo que nos da Jesús. Nosotros como seres humanos necesitamos ir a nuestra fuente, necesitamos recargarnos. ¿Cómo lo hacemos? En la presencia de Dios. No sé tú, pero cuando se te está yendo el día y no has podido tener ese tiempo con Dios, tenemos como unas alertas, como esposas, como madres, como padres, como empleados, como jefes. Tenemos alertas que son señales que salen de nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra personalidad. Y muchas veces vemos que lo que sale de nosotros son alertas que nos están diciendo, ve a la fuente, ve a la fuente. Mi pastor siempre asemeja con la pila de nuestro celular. Cuando se nos está descargando el celular, empezamos, ay, lo tengo que cargar, uno busca, uno no deja que se acabe la pila, uno está pendiente y apenas vemos que la batería está como bajando o está en el 5%, 3%, 2%, uno corre a conectarse porque no se puede quedar desconectado sin celular. No sé si a ti te pasa, pero es muy normal que corramos a conectarlos. Y cuando nuestro comportamiento está dando alertas, ¿sí? Cuando nuestras acciones, cuando nuestro caminar en amor no está siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué sucede? Que nuestra carne empieza a dominar nuestro comportamiento, empieza a salir tal vez expresiones de nuestra boca, no con la mejor actitud, o empezamos a renegar, a quejarnos, a manifestar lo cansado que estamos. Son alarmas que están diciéndote simplemente tu batería está descargando. Ve a la fuente, conéctate. Y Jesús lo hacía. Él empezaba su mañana yendo a Dios. Luego aquí más adelante, versículo 36 dice, y le buscó Simón allá en ese lugar desierto donde Jesús estaba a solas orando. Lo buscó Simón, fue y le dijo, todos te buscan, Jesús, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, ya tan de temprano lo estaban buscando, el afán del día, las obligaciones, las responsabilidades, las necesidades de este día, llamaban. Y ellos desesperadamente fueron, buscaron a Jesús. ¿Y cuál fue su respuesta? Fue, vamos a lugares, continuemos, sigamos, porque para esto he venido. Jesús era incansable, era inagotable. Jesús anhelaba las almas, anhelaba predicar el evangelio. Eso era para lo que él había venido a este mundo. Pero él estaba listo para hacerlo. Una vez él tenía ese tiempo a solas con Dios.
en oración. Y hoy esa es mi gran invitación para ti, que tú de tu gran día, entre todas las obligaciones, responsabilidades, compromisos que tú tienes, apartes un tiempo para que estés a solas con Dios. Ve a la fuente, recárgate. Para terminar, quiero compartir contigo este versículo que está en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. La palabra de Dios nos dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta este versículo porque la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, no te preocupes por nada, no te angusties por nada. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Es ir delante de Dios, ir a su presencia, es tener ese tiempo allí con Él a solas y descargarte en Él. ¿Cómo lo hacemos? Presentando, dando a conocer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dando con gracias, acción de gracias. ¿Y qué sucede cuando venimos en oración a Dios? Este es el resultado: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuando tú vienes en oración, cuando tú descargas todo en Él, lo que recibes a cambio es paz. Lo que recibes a cambio es un corazón protegido, guardando lo que hay en Él. Y además de eso, tus pensamientos son guardados. Es hermoso saber que Dios está ansioso siempre para escucharte. Él ya sabe lo que tú vas a decir antes de que tú lo hayas dicho. Pero yo creo que hay algo muy poderoso cuando venimos a Él, porque Él anhela es que nosotros le busquemos, que nosotros tengamos ese tiempo de compartir con Él. No sé si te ha pasado de pronto cuando tienes un gran amigo, una gran amiga que has dejado de ver por algunos días o por algún tiempo, y cuando te encuentras con ella, puedes hablar y hablar y hablar sin cesar, y pueden pasar horas y tú estás deleitándote, gozándote en tu conversación porque tienen tantas cosas que hablar. Dios anhela esos momentos a solas contigo, como tu gran amigo, que tú vengas a Él y a pesar de que Él ya conozca tus pensamientos, tus palabras, que tú se lo cuentes, porque hay algo especial cuando venimos a Él. Dios quiere saber cómo tú lo ves, cómo tú lo piensas, que tú se lo digas, que tú vengas a Él, que tú acudas a Él. Yo sé que muchas veces tal vez no tienes el tiempo para estar a solas con Dios, pero durante tu día no permitas que el día termine sin que tú ores, sin que tú acudas a Él, sin que tú lo alabes, sin que tú le des gracias. Todos los días hay motivos para estar agradecidos y lo puedes hacer en tu casa, mientras estás en el baño, mientras estás lavando los platos, cuando vas camino a tu trabajo, en tu carro, en cualquier momento. Saca un tiempo para estar allí con Dios. Hay veces tenemos tantas cosas por las que orar que cuando venimos a Dios oramos y oramos y oramos, y por esto tenemos nuestra lista, nuestras peticiones por tal persona, ¿sí? Tenemos tantas cosas por las que queremos orar y nuestra oración se convierte solo en eso, en venir a Él y orar lo que ya tenemos en nuestra lista, pero no damos tiempo para que haya un compañerismo, para que haya una intervención de parte de la otra persona, como en cualquier conversación. Tú hablas, eres escuchado y luego recibes el consejo o lo que la otra persona quiere decirte. Así mismo es Dios. Es lindo, es poderoso cuando podemos venir a Él, tener ese tiempo de compartir. Oramos y luego nos tomamos un tiempo para escucharlo a Él,
para escuchar lo que Él tiene para decirnos. Así que yo te invito a que tú a diario te propongas reservar un tiempo para ti con Dios. Es la mejor inversión de tiempo que tú puedes hacer. Yo creo que nuestra gran pasión como hijos de Dios debe ser buenos representantes de Él aquí en la tierra. Que tú y yo lo representemos a Él bien, que seamos unos hijos que declaremos lo gran misericordioso, lo gran bondadoso y el buen Dios que es nuestro Padre. Debemos ser hijos que demos un buen ejemplo, que seamos un buen eco de nuestro Padre aquí en la tierra. Así que yo te invito a que no ahorres esfuerzos, a que tú te entregues de lleno en tu búsqueda, en tu conocimiento, en acercarte a Dios, a su presencia, en que seas incansable en tu búsqueda por Él, en encontrarte con Él. Oro para que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida y te muestre lo crucial que es este tiempo de compañerismo, de amistad que Dios anhela tener contigo, y que tú te deleites en Él tanto como Él se deleita en ti. Te bendigo y espero verte en un próximo video. Chao.